Nunca me gustó cómo el silencio puede envolver algo filoso, y aún así fingir que es suave. Era una tarde avanzada cuando vi la foto. No estaba buscando nada. Solo deslizaba la pantalla por costumbre, más por memoria muscular que por intención. La imagen apareció de forma indirecta, republicada por alguien que en teoría no tenía importancia. Una mesa larga, platos con bordes dorados, servilletas de lino, dobladas con esmero, y al centro un jamón glaseado con miel sobre la misma charola que le regalé a mi madre hace 6 Navidades. El pie de foto decía: no hay nada más completo que una mesa llena. La familia lo es todo. Firmado con un corazón rojo y el nombre de usuario de mi prima Jessica Finley. No etiquetaron mi nombre, tampoco aparecí en ningún comentario, hice zoom sin querer. Alcancé a ver la esquina de la sala detrás de la mesa, las paredes verde pálido, la misma lámpara con pantalla de flores, todavía chueca. Las fotos en la repisa no habían cambiado, ni siquiera el portarretratos con el rayón en el vidrio, el que antes tenía una foto de Logan y de mí en el lago. El marco seguía ahí, pero la imagen era otra. Una foto grupal. Yo no estaba. Abrí el hilo de correos familiares. Nada desde hace 3 semanas. Solo una cadena reenviada con recetas para la primavera. Sin saludos, sin mensajes personales. Después me metí al chat grupal. Docenas de mensajes, chistes, enlaces, recordatorios sobre quién lleva qué. Mi nombre no aparecía desde principios de febrero. Un emoji de pulgar arriba. Nada más. Cuando llamé a mi mamá, la línea se fue directo al buzón. Ni siquiera timbró. Solo su voz clara y ensayada. Has llamado a Diane Whitman. No estoy disponible en este momento. Por favor, deja tu mensaje. No lo hice. En cambio, preparé un té, me senté en el piso y releí un post-it que tenía pegado al refrigerador. Con mi letra en mayúsculas, no le debes a nadie el beneficio de la duda cuando ya lo gastaron todo. La taza que tenía en la mano aún tenía una pequeña astilla cerca del asa apenas visible, pero pasé el pulgar sobre ella por costumbre. Era de mi abuela. Ella decía que la imperfección la hacía más fácil de sujetar, como si el dolor tuviera textura y al volverse familiar te diera fuerza. Pasó 1 hora. El teléfono vibró una vez, solo una. Era un mensaje de Eleanor. No te lo tomes tan a pecho, cariño. Tal vez ellos aún no están listos. No mencionabas a qué se refería con eso, ni nombres, pero no hacían falta. Lo leí 2 veces, luego apagué la pantalla y dejé el teléfono boca abajo. No lloré, no maldije, no me levanté gritando como en las series de televisión. Me quedé ahí sentada hasta que el té se enfrió. La casa crujió una vez en el pasillo, ese tipo de sonido que solo notas cuando esperas a alguien que no va a tocar la puerta. Pensé en el platillo de la foto, el de la mesa. Calabaza horneada con salvia y arándanos. Esa era mi receta. Empecé a llevarla el año que Logan olvidó el relleno y mamá fingió no notarlo. Desde entonces la llevé todos los años. Nunca escuché que alguien la elogiara, pero siempre la comían. El platón siempre regresaba vacío. El año pasado no la hice. Nadie preguntó por qué. Recuerdo que una vez hace algunos años le dije a mi madre que pensaba postularme para una asignación de logística en el extranjero. Ella estaba revolviendo una olla en la estufa y casi no levantó la vista. Ese tipo de trabajo no deja mucho espacio para la familia Rachel. Algunas todavía creemos en estar presentes. Asentí como si estuviera de acuerdo. Siempre tenía ese tono educado, medido, pero con filo. Como si cada palabra hubiera estado demasiado tiempo en el refrigerador. Más tarde esa noche abrí el cajón junto a la puerta de entrada. Ahí guardaba una caja metálica pequeña, plana, plateada del tamaño de un estuche antiguo de puros. Dentro un sobre con mi acta de nacimiento, un recibo del último pago del coche que ahora maneja Logan y un pequeño prendedor dorado. El prendedor tenía forma de alas, mi primera condecoración de cuando aún creía que el reconocimiento podía arreglar las cosas. La sostuve entre 2 dedos y me quedé mirándola. Los bordes ya estaban opacos. Antes brillaba. Cuando se la di a mi papá para que la guardara por seguridad, la metió en un cajón y se olvidó. La encontré el año pasado enterrada entre cuentas vencidas y promociones de garantías a nombre de mi hermano. La volví a meter en la caja y cerré la tapa.
No le volví a escribir a Eleanor. No le mandé nada a nadie. No puse alguna respuesta ingeniosa en el chat familiar, ni me puse a buscar mensajes viejos para convencerme de que tal vez se me pasó algo. No me habían olvidado, me habían borrado, despacio, con elegancia, sin confrontaciones. La mesa estaba llena y nadie me pidió que llevara una silla, y de algún modo eso dolía más que si me hubieran dicho que me fuera. Aprendí desde temprano que la gente te premia más cuando les haces la vida más fácil. Cuando Logan perdió la fecha límite para su ensayo de beca, le ofrecí el mío. Ya estaba terminado 3 semanas antes, impreso en papel de lino, con márgenes y notas al pie. Él no me lo pidió, solo lo dejé en su escritorio y me fui. 2 meses después le dieron la beca. En la cena, mi mamá alzó su copa y dijo que era un luchador. Yo aplaudí como los demás. Una vez manejé 2 horas en Marte solo para dejarle un pastel de cumpleaños a la tía Susan. No estaba en casa. Lo dejé en su porche con una nota metida debajo del listón. El betún ya se había escurrido cuando lo recogió y nunca lo mencionó. A la semana siguiente subió una foto de un ramo nuevo de parte de Jessica, con la leyenda «Los detalles dulces alegran la vida». No comenté nada. Hubo una temporada en la que le mandaba postales a la abuela Eleanor cada 2 semanas. No usa aplicaciones, no le gustan las pantallas, así que escribía a mano líneas ordenadas sobre papel con flores. Le contaba de los entrenamientos, de cómo mi compañera de cuarto hablaba dormida, de cómo había empezado a gustarme el silencio justo antes del amanecer. Las guardaba todas en una caja debajo de su cama. Me enteré solo porque un día me la mostró con orgullo, pero en silencio, como quien enseña un moretón del que no se avergüenza. Nadie más en la familia mencionó nunca esas cartas. Una vez en una cena de Acción de Gracias, mi papá se volteó hacia mí con la copa de vino a medio alzar. Tal vez esta vez no hables de cosas militares en la cena. No a todos les interesa la logística de armas. Asentí. Yo no había mencionado nada. Otra vez mi mamá me detuvo en el pasillo. Su pulsera chocó contra el marco de la puerta cuando cruzó los brazos. No hables de despliegues frente a los niños. Te hace ver ruda. No dijo demasiado ruda. No le hizo falta. Una vez le pregunté con cuidado bajito por la mensualidad que mi papá decía estar mandándome a través de ella. No había visto un peso en 3 meses. Ella estaba en el fregadero enjuagando una copa de vino. Mejor agradece que te llega algo. Tu hermano la está pasando mal. O ya se te olvidó cómo funciona la familia, se me olvidó cómo contestar. Fue más fácil así. La única vez que alcé la voz, si es que se puede llamar así, fue hace 3 años. Estábamos sentados alrededor de la mesa después de cenar. Había cera de vela endurecida en el mantel y Logan hablaba de poner un negocio con un amigo de recuperación. Nadie preguntó nada. Nadie mencionó que llevaba casi 1 año sin trabajar. Dije solo una cosa. No me parece justo que hayan vaciado mi cuenta universitaria. No fue una emergencia familiar. Era mía. Hubo un silencio largo. Jessica soltó el tenedor con fuerza como si lo hubieran ensayado. La tía Susan carraspeó. Papá tomó el control y puso la tele en silencio, aunque nadie la estaba viendo. Mamá me miró sin parpadear. Rachel, no es el momento. Queremos pasar una buena noche. No empieces algo de lo que luego te arrepientas. No respondí. Nadie más lo hizo. La conversación cambió a los planes para las fiestas. Nadie volvió al tema, y yo no lo mencioné otra vez. Después de eso aprendí a salirme discretamente del encuadre, mandar la tarjeta, pero no ir a la reunión. Contestar con un «espero que estés bien» en vez de un «eso dolió». No es que me haya rendido, solo ajusté el volumen para que coincidiera con el tono del cuarto. A veces uno aún puede estar presente aunque sea en voz baja. Pasaba horas eligiendo el regalo perfecto para la graduación de algún primo solo para ver cómo daban las gracias públicamente a todos, menos a mí. O comentaba en las fotos familiares del grupo, y recibía un emoji de corazón de alguien que no me veía desde hacía 2 años. Cuando pasé el examen para oficial y lo compartí en el chat familiar, nadie respondió. 3 horas después, Logan mandó un meme. Todos reaccionaron a eso. Todavía recuerdo la chamarra que traía puesta el día que me mudé a mi primer departamento fuera de la base. Mezclilla desgastada, mangas dobladas 2 veces, un hilo suelto junto al puño.
La colgué en la silla Manirsai a mi lado y me quedé esperando a sentirme adulta. En lugar de eso, pasé 20 minutos despegando la etiqueta del fondo de una taza nueva. Mamá no llamó. Papá mandó un mensaje orgulloso de ti con un emoji de mano saludando, sin punto final. Le contesté, gracias. Eso fue todo el intercambio. Algunas noches todavía hago eso de escribir mensajes largos y luego borrarlos antes de enviarlos. No por miedo, no exactamente. Es más como estar parada al borde de una alberca, sabiendo que el agua no te va a sostener. Hay un cajón en mi cocina con pilas ligas y una tarjeta que dice para la hija que entiende, no está firmada. No sé quién la escribió. La encontré metida en una bolsa durante una reunión familiar hace años. La guardé. Tal vez porque quería creer que alguien lo decía en serio. Tal vez porque una parte de mí sigue creyendo que entender debería significar algo. Ya casi no hablo cuando hay fotos familiares. Con el tiempo aprendes que estar callada no siempre es lo mismo que estar en silencio. A veces es solo una forma de cuidarte bien acomodada entre los hombros rectos. Algunas ausencias no hacen eco, solo se te van asentando por dentro como polvo fino. La última tarjeta navideña que recibí de la familia venía en un sobre grueso con brillantina en las esquinas. Adentro había notitas dobladas de varios familiares firmadas a mano, cada una dirigida a alguien en particular. Una para Logan, otra para Jessica, una más para los gemelitos, y una que decía simplemente para nuestros adorables sobrinos y sobrinas, sin nombre, solo una categoría, como si me hubiera convertido en una nota al pie del grupo. Dejé el sobre sin abrir por una semana. Luego saqué su contenido y lo guardé en el fondo de un cajón detrás de recibos viejos y cupones vencidos. No los tiré, solo no quería tenerlos al alcance. Hay una pequeña muesca en el borde de mi escritorio. Salió de tanto mover los muebles intentando que el espacio se sintiera más mío. A veces paso el dedo por ahí sin darme cuenta, sobre todo cuando estoy al teléfono. Es un hábito que no rompo. Cuando Logan reprobó la universidad por primera vez, recuerdo a mamá doblando su ropa en la mesa de la cocina, alisando sus sudaderas como si fueran frágiles. Tiene mucha presión, dijo. Los cambios son difíciles para los hombres. Unos años después, no pasé la primera ronda de entrevistas para un trabajo civil que quería. Se lo dije en voz baja, como al pasar, casi como si estuviera probando el peso de mi decepción. Eva no se detuvo. Tal vez has estado apuntando hacia lo que no es para ti. No todos están hechos para ese camino. No discutí. Asentí como si entendiera, como siempre lo hacía. El primer coche de Logan tenía un gran moño rojo encima. Había una foto en Facebook con el pie de foto: se merece un nuevo comienzo. Estamos tan orgullosos de nuestro niño. Lo recuerdo porque fue la misma semana en que me dieron mi primera medalla de reconocimiento. Mandé una foto al grupo familiar, solo la cinta y el broche nada presumido. Nadie respondió. Después la tía Susan subió una foto de Logan con su nueva licencia y escribió: grandes pasos para la nueva generación. Nunca volví a mencionar mi medalla. Se volvió un patrón. Cada vez que algo bueno pasaba, lo sopesaba antes de compartirlo. Lo sostenía a la luz como si fuera algo frágil. Esto se verá como que estoy presumiendo, lo van a ignorar o peor, lo van a minimizar. Cuando me seleccionaron para ayudar a liderar una unidad de entrenamiento para cadetes nuevos, lo mencioné en una llamada con papá. La línea sonaba con estática de fondo. Carraspeó. Liderar es una carga pesada. Asegúrate de no exigirte de más. Vi la sombra de mi propia mano proyectada en la pared mientras hablaba. Ni siquiera parecía mía. En las cenas familiares me acostumbré a comer, no a escuchar. Llenaba vasos, recogía platos vacíos y asentía mientras todos se interrumpían entre sí. Una vez Logan me interrumpió a la mitad de una frase para contar una historia sobre una chava que conoció en una gasolinera. Nadie notó que no terminé lo que estaba diciendo. Jessica se rió tanto que tiró su vino. Esa noche mamá me alcanzó en el pasillo junto al perchero. No tienes que meterte siempre en todo, murmuró. Ya estás haciendo suficiente. Deja que los demás ocupen su espacio. No lo dijo con crueldad, lo dijo como quien da un consejo, de esos que se le dan a alguien que ya debería saber. Así que aprendí a hacerme a un lado.
a volverme esa persona que los demás recordaban al final, si acaso. Los cumpleaños pasaban, mandaba tarjetas. Anotaba aniversarios, ascensos, pequeños logros de primos que casi no veía. Escribía, qué alegría por ti o lo estás haciendo increíble aunque las noticias fueran mínimas. Una vez le mandé un mensaje a Logan cuando supe que había recaído. Nunca respondió. Semanas después mi mamá publicó una foto de él en una fogata con la leyenda Cada día más fuerte. Tomé una captura de pantalla y la borré esa misma noche. Cuando me mudé a un pequeño departamento cerca de la base, los invité a visitarme. Solo vino Eleanor. Trajo un frasco de mermelada de durazno y unos calcetines que ella misma había tejido. Los puños estaban disparejos, pero ajustaban bien. Mientras tomaba té en la cocina, miró alrededor y dijo, aquí todo tiene su lugar. Eso no se ve mucho. Y yo pensé, yo no en su casa, no ya. Había una carpeta azul en el cajón inferior de mi archivero, boletas viejas, copias de evaluaciones laborales, una nota de agradecimiento escrita en papel grueso por una ex supervisora. No los guardaba por orgullo, sino para recordarme que no había imaginado mis propios avances. Nadie me pidió verlos jamás. La última vez que fui a una carne asada familiar, alguien me dio un plato de cartón antes de que me quitara el abrigo. Ya tenemos tu lugar, me dijeron. La silla y estaba al borde del patio junto a una plegable con el descansabrazos roto. Del otro lado del jardín, Logan estaba en el columpio del porche, rodeado de 3 tías y una hielera con cervezas que alguien había llevado solo para él. Me senté. La silla se ladeó un poco. Nadie se dio cuenta. Aprendí a hablar con tono neutro, a decir he estado ocupada en vez de compartir algo real. A la gente le gustaba más así predecible contenida. Los hacía sentir cómodos, haciéndome yo más pequeña. La primera vez que le dije a alguien que ya no compartía noticias con mi familia me miró como si me estuviera rindiendo. Pero no era una retirada. Era reconocer la diferencia entre el silencio y la ausencia. Hay quienes desaparecen con estruendo. Otros se borran en minúsculas. Yo aprendí a leer los márgenes antes de buscar el sentido al centro. Hay verdades que no caen como truenos. Se asientan lentas, silenciosas como el polvo que ni notas. La carpeta que Eleanor me entregó tenía el lomo suavemente doblado como si la hubieran abierto muchas veces y siempre cerrado con delicadeza. No se sentó a mi lado. Se quedó al otro lado de la mesa, cerca del fregadero, con los dedos apoyados en el borde de su taza, como si dentro de la carpeta los números eran fríos clínicos. Fechas, códigos de transacción, notas repetidas con letra pequeña en negro, S, 12, T. No me preguntó si quería verlo. Solo lo colocó frente a mí como quien deja algo que el otro tiene que ver, le guste o no. Me quedé viendo el papel más de lo necesario. No porque no entendiera, sino porque la cuenta estaba a mi nombre. Recordaba haber firmado los formularios iniciales, becas, algo de apoyo para la matrícula, un pequeño colchón. Eleanor había insistido en manejarlo discretamente sin hacerme sentir en deuda. Pero en algún punto, seguí. Mis manos no se movieron. Palmas sobre la mesa de madera cerca, pero sin tocar nada. Ella me dijo que tú le pediste que no me preocupara, dijo Eleanor, con una voz suave como si explicara el malentendido de alguien más. Que no querías que yo me involucrara porque te daba pena. Que Logan estaba ayudando con tu renta mientras tú te recuperabas. Levanté la vista por un momento. Ella no lloraba, solo me observaba, como quien de pronto recuerda que dejó la estufa encendida. No la corregí. No pregunté qué significaba recuperación en ese contexto. No había una sola versión de esa historia en la que mi hermano estuviera pagando algo. Ni siquiera podía mantener un celular con batería. Eleanor bajó la mano a la mesa y tocó la carpeta con un golpecito. Le creí. Me dijo que no querías hablar del tema, que necesitabas espacio, no juicio. No dije nada. El silencio no era nuevo. Encajaba. Abrí la app del banco. Mi saldo parpadeó en la pantalla 471, sin renta pagada, sin víveres comprados, sin señales de ayuda invisible. Solo un saldo tan bajo que parecía personal. La semana pasada cené galletas saladas con crema de cacahuate 3 noches seguidas. Rendí lo último del detergente diluyéndolo con agua y agitando la botella. No se lo mencioné a nadie, no tenía sentido. La carpeta seguía abierta.
La cerré despacio alineando los bordes con cuidado, como si la precisión hiciera más llevadero el contenido. Eleanor arrastró una silla pero no se sentó. Pensé que tal vez tenías permiso, que solo eras demasiado orgullosa para decir algo. El orgullo nunca fue el problema. El acceso sí. Mamá solía decir cosas como no armes un lío por lo que ya no se puede cambiar justo después de tomar decisiones sin preguntar. Cuando tenía 16 firmó mi nombre en un aviso de multa de la biblioteca para que aprendiera responsabilidad. Cuando la enfrenté, levantó el recibo y sonrió. Me lo vas a agradecer cuando seas grande. Cuando Logan perdió el trabajo por tercera vez, le dijo a la familia extendida que se había tomado un descanso por salud mental. Cuando yo trabajaba en 2 lugares mientras estudiaba, decía que todavía no sabía lo que quería. No eran mentiras exactamente, solo versiones que me borraban del centro de mi propia historia. Eleanor finalmente se sentó no frente a mí, sino a mi lado. Ella me dijo que estabas inestable, que Logan era quien se encargaba de que tus cuentas se pagaran. No quería creerlo, pero su voz se disolvió dentro de su taza de té. Nadie quiere creer que su hija puede mentir con tanta naturalidad, pero Diane siempre lo hacía con palabras tan suaves que sonaban a cuidado. El mes pasado me mandó un mensaje. Si sigues batallando, solo dilo. Hemos tratado de apoyarte, aunque no sea como tú lo imaginabas. En ese momento no entendía a qué se refería. Ahora sí, recordé una vez hace años cuando me llamaron por una factura vencida de servicios a mi nombre. Yo nunca había abierto esa cuenta. Mamá me dijo que era solo para agilizar el trámite. Tú sabes cómo funciona el papeleo. Eres lo bastante lista para dejarlo pasar. Déjalo pasar. Esa frase vivía en mi cabeza como estática. Eleanor extendió la mano no para tocarme, sino para empujar la carpeta un poco más cerca. Quería que lo supieras por mí. No después. No cuando ya no haya tiempo para preguntar. Ya no quedaban preguntas. Solo un estrechamiento. Nunca fue solo sobre el dinero. Fue sobre el desvío. La manera en que mi nombre se volvió una herramienta en la historia de alguien más. Cómo se fabricó la necesidad se justificó y luego se usó como arma sin que nunca fuera mía. Pensé en la frase apoyo para él y me pregunté cuántas mentiras se necesitan apilar antes de que el robo suene a protección en la boca de alguien más. No sentí traición, no como la gente espera, sin fuego, sin ardor. Solo ese reconocimiento opaco suave de que no me habían olvidado, me habían reutilizado. No dije nada mientras dejaba la carpeta donde estaba. A veces el silencio no es ausencia de palabras, es lo que llena el espacio cuando la verdad llega sin pedir disculpas. Hay una diferencia entre irse y desaparecer. Una hace ruido, la otra no pide permiso. Doblé con cuidado el rompevientos metiendo las mangas hacia adentro para que no se engancharan. Había sido del difunto esposo de Eleanor gastado en los puños azul marino desteñido a gris. Ella lo ofreció sin ceremonia. Sin historia, sin sentimentalismo, solo lo extendió como un hecho. No me resistí. Lo tomé y con eso bastó. El closet aún tenía cajas de cuando tenía 20 y tantos cuadernos de la universidad, una caja de zapatos con cartas, una sudadera deslavada con el escudo de un campamento que apenas recordaba. Miré cada objeto una vez. No abrí nada. Cerré la maleta sin mirar atrás. Si algo valía la pena conservar, ya lo habría necesitado. Eleanor no se quedó observando. Se movía con lentitud por la cocina enjuagando platos que ya estaban limpios. La luz sobre la estufa zumbaba suavemente como si estuviera cansada de ser notada. Tu mamá vino la semana pasada, dijo sin voltear. No tocó. Solo dejó una carpeta en la banca. No pregunté qué había dentro. Escribió: espero que entiendas que hicimos lo que teníamos que hacer. Su voz era neutra sin rencor. Sin disculpa, solo eso. Asentí con la cabeza. No hacía falta decir nada. Esa misma tarde entré al grupo de chat. El nombre seguía igual Círculo Whitman, aún con 17 miembros. Aún con la misma foto de perfil del picnic familiar de hace 5 años, Logan al centro sosteniendo una bengala. Pulsé silenciar. Luego salir de la conversación. No apareció ningún mensaje de confirmación.
Solo un parpadeo silencioso y la pantalla volvió a mi bandeja de entrada, limpia. Después fue Facebook. No eliminé a nadie, solo dejé de seguirlos uno por uno. Logan, Diane, mis tías primos y hasta primos lejanos, incluso Jessica. Gente que mandaba emojis en los cumpleaños, pero nunca preguntó por qué no fui a Acción de Gracias. Gente que compartía fotos viejas con etiquetas como primero la familia, y jamás notó quién ya no aparecía etiquetado. En menos de un minuto, mi feed se quedó en blanco. Cambié la contraseña del correo que había usado para las solicitudes de becas, una cuenta a la que mi papá tuvo acceso cuando estudiaba la universidad. Por si acaso dijo una vez tras olvidar una clave. Nunca la cambié, hasta ahora. La nueva contraseña no tenía nombres ni fechas de cumpleaños ni aniversarios. Solo una secuencia de letras que no olvidaría y que nadie más podría adivinar. Eleanor dejó un sobre la barra. Dentro un cheque en blanco, sin cantidad escrita. Si quieres podemos abrir algo a tu nombre, dijo en voz baja. Solo tuyo. Nadie más lo toca. No dije nada. Solo asentí una vez como firmando un acuerdo que no necesitaba papel. Esa noche repasé fotos antiguas en mi celular, no para recordar sino para borrar. Capturas de mensajes de cumpleaños que ahora se sentían ensayados. Fotos grupales, donde yo quedaba en la orilla cargando el abrigo de alguien o al hijo de alguien. Publicaciones de mi madre etiquetándome con frases como «tan orgullosos de nuestra niña, aunque casi no tenga tiempo de visitarnos». Las archivaba una por una, no por rencor, solo por claridad. Un mensaje de Logan llegó pasada la medianoche. «Mamá dice que estás exagerando. Solo respira tantito». No contesté. Eliminé la conversación y bloqueé el número. Si había un respiro que tomar, yo ya lo había aguantado demasiado tiempo. Una vez cuando tenía 9 años, intenté dejarle una nota a Logan en el refrigerador después de una pelea. Una disculpa escrita con crayones. Perdón. No quiero que estemos enojados para siempre. La encontré rota al día siguiente, empujada detrás del cajón de los cubiertos. Ya no escribía notas. A la mañana siguiente doblé una playera vieja y la puse al fondo de mi mochila. Tenía manchitas de pintura en la orilla y un hoyito debajo de la manga derecha, demasiado gastada para usar, pero demasiado conocida para tirar. No porque significara algo, sino porque me recordaba todo lo que ya no. Salí del cuarto tal como lo encontré, ordenado sin cargas. No tomé fotos. No me quedé mirando. Eleanor me acompañó hasta el porche con su suéter cruzado firme sobre los hombros. «No tienes que explicarme nada», dijo ajustando la manga de mi chaqueta. «A veces irse es lo único honesto que queda». No la abracé. No prometí llamar. Ahora entendíamos las cosas distinto sin ceremonia. Mientras me alejaba, agregó: «Si llaman, no contestaré por ti». Fue el gesto más generoso que alguien me había dado en mucho tiempo. No le dije gracias. Solo dejé que la puerta se cerrara sin hacer ruido. Hay salidas que no azotan, solo hacen clic. Y ese sonido discreto, casi sin importancia, puede ser el comienzo de todo. Hay silencios que no piden permiso. Solo llegan y esperan a ver si los notas. Las paredes del nuevo cuarto no eran blancas. Tenían un tono beige, incierto, pintura vieja sobre intenciones más viejas. Una mancha de agua se curvaba arriba de la ventana como una huella olvidada. El ventilador del techo giraba lento, sin prisa, sin llegar nunca a ser útil. No colgué nada, al menos al principio. Guardé mi mochila en la esquina cerrada, como si deshacerla fuera a admitir que pensaba quedarme. Pero en la segunda noche extendí el juego de sábanas grises sobre el colchón. Lo había comprado yo. No porque estuviera en oferta, ni porque alguien me sugiriera el color, ni porque hiciera juego con el cuarto. Solo gris, solo mío. El piso crujía donde debía. Una tabla junto al closet cantaba más fuerte, no me molestaba, se sentía sincero. La primera mañana preparé café instantáneo en una taza desconchada que encontré en el estante compartido de la cocina. Tenía una grieta pequeña junto a la base del asa. La sostuve con cuidado como si pudiera enseñarme algo. Hubo un instante casi imperceptible en el que no extendí la mano hacia el celular. No sentí esa urgencia silenciosa de revisar mensajes. No hubo costumbre de esperar que alguien me llamara.
En cambio, mi mano descansó sobre la mesa plana contra la madera, absorbiendo esa quietud que se asentaba en mis palmas. El desayuno fue pan tostado sin nada y un huevo hervido. Comí sentada en el piso porque aún no había movido la silla. Nada de eso se sentía temporal, solo no observado. Hay una extraña libertad en comer sin tener que explicar dónde se fue el apetito. Más tarde esa semana escribí algo pequeño en una hoja de papel de impresora y lo pegué al lado del espejo. Este lugar le pertenece a alguien que luchó por sentirse a salvo. La cinta no pegó bien a la primera. Aplané los bordes 2 veces antes de que quedara fija. Alguien en el pasillo puso música lo bastante fuerte como para que el bajo retumbara hasta a través de las paredes. No toqué la puerta, no me moví. Solo dejé que la música atravesara esas partes de mí que antes se encogían ante cualquier intrusión. No le avisé a nadie que había cambiado de dirección. El grupo de WhatsApp quedó en silencio por mi parte. El último mensaje era de Logan. Estaremos aquí si te calmas. Lo dejé sin leer. Ya no había nada que calmar. En la lavandería de enfrente me senté en una banca de plástico y miré cómo mi ropa daba vueltas en un ritmo desigual. La chamarra que me dio Eleanor estaba dentro cerrada con el cierre. Casi la saqué para lavarla o a mano, pero luego la dejé. Se había usado demasiadas veces como para que la precaución importara. 2 máquinas más allá, una mujer doblaba calcetines con una precisión que parecía hábito no esfuerzo. Cruzamos miradas una vez, asintió levemente y volvió a lo suyo. No hablamos. Eso también se sintió como una forma de respeto. No extrañaba a nadie. Esa palabra extrañar implicaba que algo intacto se había perdido, pero no faltaba nada. Todo había sido contabilizado, solo que mal colocado dentro de las historias de otras personas. Esa semana llegó una carta del departamento. Nada urgente, solo papeleo administrativo. Lo llené con pluma, no con lápiz. Firmé mi nombre despacio. Antes solía hacer un pequeño giro en la R de Rachel, una especie de suavidad inconsciente. Esta vez no lo hice. La pluma se movió limpia con bordes nítidos. La chamarra ahora colgaba de un solo gancho detrás de la puerta. No la había usado desde que me mudé. Ya no olía a Eleanor. Olía a jabón y a algo neutro. Algo que no le pertenecía a nadie más. Me hice una regla, un plato, un vaso, un tenedor. No quería cajones llenos de cosas que no usaba. No quería ese desorden callado de preparar para visitas que no iban a llegar. Un buzón de voz de mi papá estuvo en la bandeja de entrada 2 días antes de que lo escuchara. Rachel, no sé de qué se trata todo esto. Siempre hemos hecho lo mejor que hemos podido contigo. Tu mamá está dolida. Tal vez deberías pensar cómo se ve esto, no cómo se siente, cómo se ve. Lo borré después de la 3ª frase. Sin respuesta, sin reacción. Solo un pequeño espacio donde antes algo echaba raíces. Y ya no podías hacerlo. Antes sentía la necesidad de explicar el silencio. Ahora dejo que se siente a mi lado como compañía. Al final de la semana reacomodé los 2 libros que traje. Uno en el alféizar de la ventana, otro en el estante pequeño junto a la cama. Ninguno fue recomendado por alguien. No los presté. Su significado no se lo debía a nadie más. Eso era nuevo. Por impulso compré una vela en un puesto callejero. El aroma se llamaba niebla temprana, aunque no tenía idea de a qué se refería. La encendí esa noche no por el ambiente, sino como prueba. El humo se elevó delgado sin vergüenza. Me quedé ahí hasta que se consumió por completo. No todos los comienzos empiezan con una puerta que se abre. Algunos inician en medio del cuarto, en ese reconocimiento silencioso de que nadie está mirando, y eso por fin es una forma de paz. Hay una quietud en ser olvidada que es distinta a estar sola. Una te deja vacía, la otra te da espacio. La primera llamada llegó durante mi hora de comida. Número desconocido, lada familiar. Dejé que sonara. La segunda llegó a la mañana siguiente, 6:42 a.m., justo cuando revolvía el café con una cuchara doblada. Puse el celular boca abajo sobre la mesa. La tercera vez contesté. Soy Robert. No papá. Solo Robert. Hay un pequeño enredo con la casa. El refinanciamiento necesita tu firma. Técnicamente tu nombre sigue ahí. Técnicamente.
Me quedé mirando la taza desconchada sobre la mesa, la que tenía el dibujo casi borrado de un colibrí. Dejé de usarla hace tiempo, pero nunca la guardé. Me recordabas para esas cosas que la gente olvida tirar. Pensamos que tal vez podrías venir, firmar unos papeles. Es solo trámite. No mencionó mi ausencia. No preguntó dónde había estado ni cómo fue el servicio de Eleanor. Solo propiedad, solo pasos para seguir adelante. Al final de cuentas, formas parte, al menos en papel. Esa parte se me quedó grabada, en papel. Así era como siempre me habían incluido cumpleaños, fiestas, fotos, hasta que implicaba esfuerzo, hasta que empecé a hacer preguntas. Antes lo llamaban familia, ahora era un trámite. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se quedara. Escuché un golpeteo tenue del otro lado. Tal vez su pluma, tal vez impaciencia. Entonces lo dije despacio. Ya no comparto techo con personas que no pueden ver que existo. No hubo protesta. Solo ese hueco vacío tan familiar como si hubiera dejado caer el teléfono sin colgarlo del todo. Terminé la llamada. Esa misma noche recibí un correo. Asunto urgente, fecha límite para refinanciar. Sin saludo, sin reconocimiento. Solo archivos adjuntos e instrucciones. No los abrí. Moví el mensaje a una carpeta que nombré No es mío. Puse a hervir agua en la tetera abollada que compré en el bazar, la de mango rojo derretido de un lado. Vi cómo subía el vapor torcido. El sonido me recordó a alguien intentando no llorar más presión que alivio. Abrí el cajón junto a mi cama y saqué la libreta pequeña con el listón azul deshilachado. La página del mes pasado aún guardaba la huella de lo que había escrito: no les duele el daño, les duele perder el control. Escribí una línea nueva debajo: no me extrañan. Extrañan poder usarme. Entró un mensaje justo cuando tapaba la pluma. Logan. El adelanto decía: podemos hablar, solo quiero aclarar las cosas. Aclarar las cosas. Como si lo que hay entre nosotros fuera neblina, no fuego. Lo borré sin leer el resto. 2 días después llegó una carta en un sobre color crema. Remitente Diane Whitman. Cursiva inclinada al frente, mi nombre intacto, pero distante, adentro una sola tarjeta. Genérica en blanco, por dentro, salvo una frase escrita cerca del doblez. Si quieres arreglar esto, empieza por recordar quién eres. Sin disculpas, sin preguntas. Solo una sugerencia, como si yo me hubiera desviado por error, como si no fueran ellos quienes dibujaron el mapa y movieron los límites. Doblé la tarjeta y la guardé entre 2 páginas de la libreta, no para conservarla, solo para recordar lo que el silencio no siempre alcanza a sostener. Ese fin de semana pasé por la florería pequeña junto a la terminal de autobuses. Me detuve. No por algo grande, solo un tallo de eucalipto prensado en una botella de vidrio. Lo puse junto a la ventana al llegar a casa. El aroma no era fuerte, pero permanecía si el aire estaba quieto. Me senté al borde de la cama viendo cómo las hojas temblaban levemente con la brisa. Ya no pensaba en lo que ellos querían, solo en aquello que alguna vez confundí con pertenecer. Cuando la gente dice te extrañamos, muchas veces quieren decir extrañamos lo que nos dabas. Tu tiempo, tu esfuerzo, tu silencio. Rara vez se refieren a ti tal como eres cuando dejas de ser útil. Leí la tarjeta otra vez. Recuerda quién eres. Y lo hice. Recordé la noche en que me quedé despierta enhebrando agujas para Eleanor porque le temblaban las manos. Cuando llevé a Logan a su audiencia y esperé 3 horas en una silla de plástico solo para que no entrara solo. Las mañanas en que le escribía a papá desde mi destacamento, incluso cuando se le olvidaba que era yo. Recordé cada versión de mí que estaban dispuestos a aceptar siempre y cuando yo no pidiera nada a cambio. La tetera volvió a silbar. Vertí el agua en mi vieja taza y dejé caer una bolsita de té barato, sin azúcar, sin leche. El hilo se fue de lado como una negativa callada. Bebía sorbos, no porque estuviera caliente, sino porque podía. Esa noche bloqueé el grupo familiar, no por enojo, solo como quien cierra una ventana cuando el viento se pone filoso. No se lo conté a nadie, ni siquiera a la señora Hawthorne, la vieja amiga de Eleanor, que todavía me mandaba recortes de boletines locales. Simplemente seguí adelante en silencio como un barco que se desamarra solo.
A la mañana siguiente recibí otro mensaje de Robert sin presión, pero el tiempo se acaba. El banco está esperando. No respondí. Abrí el bote de reciclaje y dejé caer el sobre sin abrir que me había mandado Diane, dejándolo reposar debajo de un volante viejo de supermercado de esos de cenas congeladas que nunca compro. Al cerrar la tapa, mi mano se quedó ahí un momento. No porque fuera difícil, sino porque era definitivo. A veces no es el estruendo de la traición lo que te rompe. Es el silencio que queda después de un regreso que no fue para ti. No volvieron por mí. Volvieron por acceso. Y esta vez yo no estaba en la puerta. Antes pensaba que la fortaleza venía acompañada de logros llamativos, declaraciones firmes, éxitos visibles. Ahora la fuerza se sienta a mi lado mientras doblo la ropa. Mi nuevo hogar tiene una ventana que deja pasar una luz suave entre las 8 y las 10 de la mañana. Lo noté en la primera semana no porque buscara belleza, sino porque dejé de sentir la necesidad de bajar las persianas. El sol ya no me parecía invasivo, solo entraba, y luego se iba. Empecé a despertarme antes del despertador, sin una razón especial. Ponía a hervir el agua, mezclaba el café instantáneo y me sentaba en el piso mientras se preparaba en silencio. Hay un helecho pequeño que compré hace una señora en la parada del camión. Se inclina un poco hacia la izquierda. No lo enderezo. Ya nadie me manda mensajes. Tampoco reviso por costumbre. Eliminé el chat familiar después de que mencionaron mi nombre una vez por error en un recordatorio de cumpleaños seguido por alguien diciendo, «¿Ella todavía está por aquí?». No respondí. Ese silencio se quedó. Carmen lleva su almuerzo al comedor cada jueves. Siempre trae sobras bien organizadas en cajitas. Ese día le ofrecí la mitad de un sándwich que preparé la noche anterior de crema de cacahuate con plátano un poco pasado. Sonrió y lo aceptó sin preguntar qué tenía. Entre bocado y bocado me miró. Siempre pensé que eras de las que desaparecen cuando hay mucho ruido, pero ahora creo que no desapareces. Solo eliges dónde quieres que te vean. No respondí de inmediato. Solo doblé la servilleta de papel que había estado jugueteando y la puse al lado del vaso medio lleno. Ella asintió como si igual hubiera dicho algo. La mayoría lucha por ser escuchada. Tú simplemente no levantas la voz. Eso también es una forma de ser fuerte. Creo que lo dijo con cariño, sin juicio, sin reto. Sonreí. Una sonrisa leve e involuntaria. No de cortesía, sino de esas que salen cuando te das cuenta de que alguien no intenta arreglarte. Esa misma noche cambié las sábanas. Gris claro con un borde discreto bordado. Nada caro. No lo elegí para impresionar. Solo algo lo suficientemente suave para sentir que lo elegí para mí. Hay una libreta en mi escritorio. No escribo mucho en ella, solo 1 o 2 líneas cada noche. No es poesía. No es reflexión. Solo hechos. Comí pan calientito a la hora de la comida. No me sobresalté al ver el nombre de Diane en la bandeja del correo. Usé el suéter verde, aunque mamá decía que me hacía ver cansada. No son logros, son recordatorios. Hace unas semanas me topé con una mujer de mi antigua iglesia. Al principio no me reconoció, luego parpadeó 2 veces y dijo, «Rachel, pensé que te habías mudado». Diane dijo que ya estabas muy ocupada para la familia. La miré y le dije, «Esa es una versión». Después levanté mis bolsas del mandado y me fui. Ella no me siguió. Ya no intento volver a contar la historia. La verdad que cargo no necesita repetirse, está grabada en la manera en que hago pausas antes de dar información, en cómo dejo los cuartos sin ruido, en cómo me miro al espejo sin esperar una segunda opinión. Mi nombre aún aparece en algunos documentos viejos, cosas de propiedades, formularios escolares. No me he molestado en borrarlo todavía, no porque no pueda, sino porque ya no tengo prisa. Esos papeles pueden esperar. Mi voz, no. Hace poco vi una foto en internet, el baby shower de Jessica. El pie de foto decía 4 generaciones fuertes. Eleanor no salía en la foto, yo tampoco. No la guardé. No hice zoom para ver quién sostenía qué, solo la vi una vez y cerré la pestaña. A veces la fortaleza se mide en lo que decidimos no perseguir. En el cajón de la cocina guardo una cucharita con el mango doblado.
Es de cuando era niña, antes formaba parte de un juego todo disparejo. A Diane le molestaba porque no encajaba bien en la charola de los cubiertos. Yo la uso todas las mañanas para revolver mi café. Es un poco incómoda, pero ahora la prefiero así. Las cosas familiares que no encajan del todo me parecen más sinceras. La semana pasada, durante el inventario en la base, mi supervisora me ofreció un puesto como líder en un nuevo equipo de cadena de suministro. No es un ascenso, solo un cambio. Le dije que lo pensaría, no porque no me interesara, sino porque por fin tengo espacio para decidir con calma. Antes tomaba decisiones apresuradas, con miedo de que alguien me dijera indecisa. Ahora dejo que la pregunta respire. Tengo un llavero sin llaves, las del antiguo hogar. Todavía lo cargo no por nostalgia, sino porque me recuerda que las puertas se cierran. Y yo sigo aquí. Cuando Carmen me preguntó si alguien de mi familia vendría en estas fiestas, le dije que no. Se quedó callada un momento, luego me ofreció compartir un pedazo de pay. Con eso bastó. Ya no necesito explicaciones. Aprendí a vivir en frases que no terminan con permisos. La semana pasada compré un radio pequeño en una tienda de segunda. Solo sintoniza 13 estaciones, todas con mucho ruido de fondo. Lo dejo encendido bajito mientras cocino. A veces entre la estática se cuela una canción que había olvidado que me gustaba. No la apunto, solo la dejo sonar. Hay una clase de fuerza que no hace declaraciones. Dobla las toallas despacio. Regresa a los carritos del súper. Escribe su nombre solo en lo que realmente le pertenece. Esa es la que aprendí a guardar. Hay papeles que no necesitan una segunda mirada después de firmarlos. Deslicé el sobre manila por el mostrador de la oficina del registro sin ponerle dirección de regreso. El formulario llevaba solo lo esencial: mi número de seguro social, el número del lote de la casa en Willow Lane y una sola frase bajo motivo del retiro. La escribí una vez despacio sin tachaduras. Renuncio a cualquier reclamo de propiedad o herencia relacionado con este inmueble. La mujer detrás del mostrador no levantó la vista. Lo selló 2 veces, lo colocó en una bandeja de plástico y ya no pedí recibo. Soltar no tiene ceremonia. Caminé 3 cuadras hasta la parada del camión sin más que mi celular y un estuche de tela con mi identificación, un paquete de chicles y una hoja doblada de la oficina del Seguro Social con una sola palabra nueva impresa arriba: Brooks. No se sentía nueva, se sentía de vuelta. Ese apellido siempre fue de la única persona que nunca me usó para cumplir sus expectativas. Brooks no cargaba con imagen ni reputación. No tenía decepciones susurradas pegadas a las sílabas. Era el nombre cosido en la orilla de la colcha que todavía doblo a los pies de mi cama. El nombre escrito con pluma fuente en recetas, algunas con una cursiva tan fina que parecía encaje. Era el nombre que quería en mis formularios médicos, no por nostalgia, sino como una frontera silenciosa entre lo que fui para ellos y lo que soy cuando nadie me ve. No anuncié el cambio. No había grupo familiar al que avisar ni cuenta de Facebook desde la cual publicar. La mujer de recursos humanos en la base levantó una ceja cuando le entregué los nuevos documentos. Por fin, cortando lazos, murmuró sin esperar respuesta. Asentí. Fue suficiente. En las semanas siguientes revisé los cajones de mi cuarto, fotos esquinas, recortadas de tarjetas de cumpleaños, mi nombre escrito en 5 tipos distintos de tinta, nunca mal escrito, pero casi nunca dicho en voz alta. Hubo una foto en la que me detuve. Logan estaba entre mis padres sosteniendo un pez que no pescó él. Yo estaba hasta un lado cortada de la imagen, salvo por mi brazo estirado sujetando la cubeta. Un recuerdo que nunca fue realmente mío. La volví a guardar en el sobre sin doblarla. La caja que usé era de cartón común, no a prueba de fuego, sin valor sentimental. La cerré con una sola tira de cinta y escribí en un costado con plumón negro: conservar. No abrir a menos que estés listo para ser honesto. La puse en el estante más alto del closet, sin ritual, sin última mirada. Algunas noches todavía preparo té en la taza que Eleanor me dio cuando me mudé a este nuevo lugar. Está astillada cerca del asa manchada de tantas infusiones. Ella solía decir: lo que está muy usado es prueba de que te quedaste. Nunca le respondí en ese entonces. Ahora entiendo lo que quería decir. Hace un mes recibí un correo de la oficina del abogado de la familia.
Era un mensaje tipo plantilla con referencias legales en negritas y una solicitud para firmar ante notario mi renuncia a cualquier interés futuro en la herencia. Venía adjunto el documento del fideicomiso. Mi nombre seguía ahí chiquito, entre paréntesis, al lado del de Logan, como si yo fuera opcional. No respondí. Lo borré sin abrir el archivo adjunto. La semana siguiente llegó un mensaje de voz. La voz de mi madre desgastada en los bordes. Rachel, esto no tiene que ser tan definitivo. Lo estás haciendo más difícil de lo que debe ser. No escuché el resto. Guardé el audio en una carpeta llamada Ecos. Ya no los borro. Los dejo existir sin reproducir. Un sábado pasé por la notaría que está junto a la lavandería. Llevaba un solo documento, el de mi nuevo nombre. La mujer que lo firmó no se inmutó. No preguntó si era por matrimonio, divorcio o algo intermedio. Cuando me lo devolvió me miró a los ojos y dijo: sea cual sea la razón, asegúrate de que te quede mejor que lo anterior. Y sí me queda mejor. No celebro nada de esto. Borrar tampoco da alegría incluso si una lo elige, pero hay paz en sentirse alineada. Ahora abro el buzón y veo cartas dirigidas a la señora Rachel Brooks. Nadie sabe de dónde salió ese nombre salvo yo, y así quiero que sea. A veces me pregunto si notan la ausencia, en las fiestas cuando una silla permanece pegada a la mesa, o cuando las fotos familiares parecen demasiado equilibradas. Tal vez alguien mire hacia la puerta solo por un segundo, pero nadie ha vuelto a buscarme desde el día en que rechacé los papeles, ni siquiera Logan. Creo que eso es la señal más clara de todas. Eleanor me dijo una vez mientras caminábamos alrededor del lago: hay una fuerza en el silencio, pero aún más fuerza en saber cuándo dejar de esperar el ruido. Ese mismo día me dio un anillo. No era lujoso, solo una argolla de plata con una ligera torcedura donde se había atorado en una puerta años atrás. Lo usaba en el meñique. Ahora lo tengo en un platito cerca de mis llaves. No está a la vista, pero tampoco lo escondo. Cuando cambié mi nombre, usé ese anillo como mi símbolo personal. Lo presioné contra la cera del sobre que envié a la notaría. Nadie lo sabría excepto yo. No escribo esto para que me recuerden. Lo escribo para no olvidar en quién me convertí sin sus aplausos. Ya devolví todo lo que esperaban de mí. Lo demás me lo quedo. No para cargarlo, sino para entenderlo. Y lo que he decidido no devolver, ahora es mío. Antes creía que sobrevivir significaba llevar la cuenta de los dolores de las traiciones de los cuartos en silencio y los sobres sin abrir. Pero ahora se siente más como limpiar la barra después de cocinar, no por rencor, sino por costumbre. La tetera hizo clic con un leve chasquido. Serví el té de jengibre en la misma taza blanca que había usado toda la semana. El borde estaba levemente astillado, le faltaba un pedacito de esmalte. Me gustaba cómo esa grieta suavizaba el calor en los labios. Me recordaba que nada está intacto y que nada tiene que estarlo. Ya no reviso el celular antes de levantarme. No hay más repasar conversaciones viejas. No hay miradas perdidas a nombres no leídos. Los mensajes que antes me sujetaban como cuerdas invisibles ahora se han aflojado. Algunos aún tiran un poco por costumbre, no por significado. Al fondo de mi cajón hay una carpeta de cartón sujeta con un clip oxidado. No necesitaba abrirla. Sabía lo que había dentro. La última carta de mi madre sin abrir. Una disculpa impresa de Logan, 3 líneas en Arial firmadas con sus iniciales, como si no pudiera escribir mi nombre. Y el documento judicial que confirma el cambio de nombre a Rachel Brooks. Cada hoja duerme en silencio. Las dejo así. Cuando salí esa mañana, el aire no hizo preguntas. El cielo se estiraba sin pedir nada. En la esquina, una mujer que nunca había visto luchaba con 2 bolsas del súper y el cierre rebelde de su abrigo. El codo le temblaba mientras intentaba sostenerlo todo. No lo pensé. Solo me acerqué. Ella me miró de reojo cuando tomé una de las bolsas. Sus ojos eran suaves y con arrugas, pero ya no tenían ese filo que recordaba de mi infancia. Gracias. Qué amable eres. Asentí. No porque fuera amable, sino porque la amabilidad no necesita etiqueta. Llevé sus bolsas hasta la banca del camión y me fui antes de que pudiera preguntar algo más. De vuelta en mi departamento, el sol se extendía sobre el piso laminado como si hubiera estado esperando toda la semana.
Me senté con mi té y abrí el borrador en el que había estado trabajando un ensayo personal sobre el silencio. No el silencio incómodo que ruega por ser llenado, sino el que cura, el que se esconde, el que sostiene. A la mitad de la página, en el margen, había escrito: el silencio no es ausencia, es la forma en que algunas respiramos cuando el ruido se convierte en arma. Recordé la voz de mi padre, no las palabras, solo el tono de la última llamada. Seguro fue un error en los papeles. Pero tu nombre sigue en la hipoteca. Si pudieras nada más. No dijo mi nombre hasta el final, como si yo fuera un trámite, como si mi presencia solo tuviera sentido en función de lo que se puede procesar, firmar, usar. No discutí. No pregunté por qué llamaba después de un año de silencio. Solo dije una cosa: ya no pertenezco a quienes se acuerdan de mí solo cuando les conviene. Y luego bloqueé el número. Esa conversación no resonó, no se quedó pegada. Se asentó como polvo en el borde de la ventana y ahí se quedó. No sentí la necesidad de limpiarlo, solo lo dejé estar. Lo que más me gustaba del nuevo departamento era la ventana. No era grande, ni tenía una vista especial, pero la luz era real. Compré una planta pequeña y no le puse nombre. Se quedaba en el alféizar inclinándose hacia el sol sin pretensiones, solo porque podía. En el trabajo la gente notó algo. «Sonríes más», dijo Carmen una vez sin levantar la vista del informe. Pero no para nadie, eso no se ve seguido. Volví a sonreír para mí. Empecé a estirarme en las mañanas, no para bajar de peso, no para que me notaran, solo para sentir dónde terminaba mi cuerpo y empezaba el aire. Ya no escribía para que me leyeran. Mi libreta se llenó de fragmentos. No soy el espejo de nadie. Hay paz en no dar explicaciones. Amor sin dignidad no es amor, es control. La semana pasada envié los últimos documentos legales, renuncias de propiedad, mi nombre fuera de cuentas compartidas. Usé la pluma de tinta negra que me regaló Eleanor con tapa dorada y tinta que tarda en secar. La tapa cerraba con ese clic que me daba confianza. Firmé todo sin dudar. No mandé copias, no hubo correos en copia oculta. Esa misma tarde guardé los últimos álbumes de fotos, esos donde mi cara parecía estar buscando aprobación. No los rompí, no los quemé. Los puse en una caja plástica, la sellé y la guardé en la parte alta del closet. Suficientemente alto para olvidarlo, suficientemente bajo para no tropezarme. Cuando Carmen me preguntó qué haría el fin de semana, respondí: nada que merezca aplausos. Ella alzó una ceja y soltó una risa, pero yo no me uní. Sobrevivir no es algo dramático. Es tener la ropa limpia antes de que se acumule. Es cerrar tu propia puerta sabiendo que nadie más tiene la llave. Es comprar la comida que te gusta sin preguntar si a alguien más le molesta el sabor. Las cartas siguen en el cajón. La bandeja de entrada todavía tiene mensajes sin abrir, pero ya no brillan como antes. Ya no zumban en el fondo como fiebre leve. Ya no espero sus voces. Ya no necesito demostrar que tenía razón. Simplemente vivo. Y cuando el té se enfría me lo tomo de todos modos. No todo tiene que ser perfecto para ser suficiente.